ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਵਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨੀ ਇਹ ਅੱਛੀ ਨੋਰਵੀਜਨ ਲੱਕੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਬਹਿ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ Ramón Lobo, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Escuchabas el resumen informativo. Me asusta un poco esto de que Pablo Casado va a un acto de repartir carnés. Esto es como lo de compro oro. Se pone en una esquina a repartir. Sí, a mí me está dando pena, ¿no? Pensar que domingo se van a meter todos, ¿no? Sí. Uno repartiendo carnés, otro contando trolas, vaya, no sé, la familia, los amigos. Hablamos de las encuestas. El Bermú que hablaban antes, el programa anterior. O mejor no meternos en las encuestas. Es curioso, yo creo, lo más interesante es la transferencia de votos, ¿no? Como tanta gente de Podemos se pasa al PSOE, tan poca gente del PP se pasa a Ciudadanos, menos de lo que estaba previsto, yo creo, ¿no? Sí, pero mucha gente del PP se pasa a Vox. Hombre, lo interesante de la encuesta, sí que estaba previsto. Hay una de ABC que va a salir mañana, creo que sale hoy algo y mañana más, habría que verla, que es de GAR3, que es la que acertó, es la de Narciso Michavila, que acertó, la clavó en Andalucía, y parece ser que lo más importante es eso, que no suman mayoría absoluta del trifachito. En cambio, el pacto por reeditar un poco el pacto de la censura podría dejar fuera al partido de Puigdemont, porque solo tendría 6 escaños, Esquerra tendría 12, PNV 6, y eso podría bastar más Unidos claro. y Podemos. La clave sería saber si Esquerra y el PNV apoyarían un gobierno con Podemos ocupando ministerios. Bueno, supongo que luego estará la capacidad de todos de hacer política, y Esquerra yo creo que tiene una capacidad de una lectura de la realidad mucho más aproximada a la realidad de la que tiene Puigdemont. Ahí habrá que ver dónde está la mano izquierda de todos y saber qué es lo que nos estamos jugando. Tú que tienes buenas fuentes en Podemos, porque he visto tu lista de contactos en WhatsApp, ¿crees que volverán a pedir la vicepresidencia? No creo, hombre. Yo creo que Podemos tiene dos cosas. Antes leía muy bien la realidad. Antes del 2015, de la selección 2015, eran capaces de estar donde iba a estar asociado un minuto antes. Después no han sabido hacer política. Ahora han aprendido a hacer política, pero ahora ya están casi con el reloj al mismo tiempo que los demás. Yo creo que hay una cosa que se llama pragmatismo. Los verdes alemanes lo han practicado, que es la capacidad de influir y conseguir cosas importantes que benefician a la gente. Igual no consigues todo, consigues igual un 10%, pero ese 10% puede ser muy importante, como se ha visto con el salario mínimo interprofesional. Oye, podrías asesorar a algún partido, ¿no? En tu tiempo libre. Pues no, o sea, a mí la verdad es que tuve una profesora de política, pues yo daba eso de FEN, que me dijo, tú eres el único alumno que ha pasado por aquí que te auguro una carrera política. Pues no. Y aquí porque, estás. No, porque mi problema es que no me gusta obedecer. Sí lo sabré yo. Venga, empezamos. Por cierto, has presentado el libro esta semana. Sí, contigo. Ahí... ¿Qué tal? ¿Has vendido muchos ejemplares de El día que murió Kapuscinski? Pues en la presentación estuvo muy bien. Vendimos uno menos que todos los náufragos, que estuvo fantástico. Ahora hay que ver cómo va funcionando y sobre todo el boca a oreja, no el boca a boca, que es otra cosa. El boca a oreja, si el libro prende o no, y dependerá un poco de cada lector. Si el lector le gusta y crece con él, pues el libro crecerá. Si no, pues... Bueno, pues suerte con ello. Creo que dentro de un par de meses lo presentas en Barcelona, así que sí, tendrá una segunda. Ahora tengo un montón de giras por ahí. Bueno, si es que eres una estrella, te he visto en todos los lados. ¿Qué va? Sales hasta en el intermedio. Y en el programa de Macarena Berlín. Sí, en Macarena Berlín sí, estuvo muy bien el programa, me gustó mucho. Oye, hay muchos temas de la crónica internacional que podrían llamarnos la atención y el otro día lo comentábamos en la presentación de ese libro. Siempre comentamos lo relativa que es la actualidad dependiendo de en qué parte del planeta se produzcan las noticias. Tú reproduces, de hecho, en el libro esa conversación de cuántos muertos vale una columna en una página par, ¿no? Esto es una frase que se puede escuchar en una redacción. Sí, en África, por ejemplo, necesitas muchos muertos y los tenemos en Mozambique ahora, ¿no? Claro.
Se activaron enseguida todos los dispositivos de emergencia en esa zona, la búsqueda y rescate de víctimas, la atención a la población. El ciclón se llama Idai, ocurrió el pasado 14 y 15 de marzo, dejó un rastro de destrucción y muerte en Mozambique, pero también en Zimbabue, en Malawi, y no le dedicamos nada. No, hablamos ya de 417 muertos, van a ser bastantes más. Recordemos que en el 2000 Mozambique también tuvo un ciclón terrible con 700 muertos. Mozambique es un país que vivió una guerra civil de 15 años, es un país dañado y bueno, y ahora sigue lloviendo, siguen subiendo, las aguas no bajan, tenemos problemas de cólera, es una emergencia. El 80% de las viviendas ha quedado destrozada. Es muy difícil conectar ahora mismo con la zona cero de los efectos del ciclón en Mozambique, pero en la capital del país, en Maputo, nos escucha alguien que ha estado allí hasta hace muy pocos días, es la doctora Karina Perotti Fuchs. ¿Cómo estás, Karina? Buenos días. Hola, buenos días. Muy bien, gracias. Es coordinadora en Mozambique de Médicos Sin Fronteras. ¿Nos puedes hablar un poco de lo que ves a tu alrededor, de lo que has visto en los últimos días, de cómo está la situación ahora mismo? Sí, la situación realmente en Beira es una emergencia humanitaria realmente muy grande. La mayoría de la población de Beira se encuentra con sus casas afectadas, es decir, muchas de las personas no tienen casa, se han visto obligadas a desplazarse a albergues de tránsito dentro de la ciudad. Por otra parte, donde además las condiciones de vida y de higiene y de saneamiento no son realmente adecuadas, no tienen acceso a agua potable y hay problemas también para el acceso a comida, lo que está generando también muchos problemas. Y por otro lado, los servicios de salud están totalmente colapsados en el sentido de que todos los centros de salud y el hospital se han visto afectados de alguna manera, ¿no? Por el ciclón, reduciendo de manera importante lo que es todo el acceso y la provisión de servicios de salud. Empiezan a llegar la ayuda humanitaria y a veces en estas circunstancias también es difícil distribuirla de forma ordenada. ¿Qué tal se está haciendo esta vez? Sí, bueno, hay una coordinación de la ayuda humanitaria por parte de todo lo que son las agencias humanitarias y por su parte Médicos Sin Fronteras lo que está haciendo es asegurar también el acceso a la atención médica de salud, el acceso al medicamento, con la llegada de medicamentos, de muchos recursos humanos, de muchos expatriados, médicos, enfermeros, coordinadores que están llegando para poder cubrir la situación de la inundación y de la gente y de los posibles problemas de salud que vayan apareciendo también. Karina, más que en otros lugares, ¿tú tienes la sensación de estar en una parte olvidada del mundo? Sinceramente, ahora no es olvidado en el sentido de que esto del ciclón sí que ha llamado la atención del mundo entero y de muchas de las organizaciones de ayuda humanitaria, ¿no? Pero sí que que Beira tiene una situación de pobreza y sí que puede ser es un lugar donde obviamente la ayuda hace falta, ¿no? Y hacía falta también mucho antes del ciclón. Karina Perotti, que es coordinadora médica en Mozambique de Médicos Sin Fronteras. Gracias, Karina. Suerte. Muchas gracias. Gracias. ¿Tú te imaginas que un ciclón hubiera dejado 400 muertos en Pensacola, en Florida? Pues estaríamos abriendo todos los informativos. Sí, hay una enorme diferencia de trato de los ciclones y de los huracanes. ¿Tú quieres hablar esta mañana también de esa corriente de odio que parece estar recorriendo este mundo, ¿no? Esas redes de gente de ultraderecha, supremacistas blancos que son capaces de acabar cometiendo atentados como el de Nueva Zelanda? Es una combinación pésima, odio, más redes sociales, más fanatismo y la chispa salta cuando a algunos se le va la cabeza y tenemos que lamentar víctimas, claro. Sí, hay un lenguaje de odio que maneja la extrema derecha europea y americana, Trump, por ejemplo, que no digo que esa sea la que produce la matanza, pero sí normaliza un odio que luego una persona averiada con acceso a las armas puede producir una matanza como la de Nueva Zelanda. Y hemos podido descubrir no solo que este hombre pudo retransmitir en Facebook en directo la matanza, sino que después las redes sociales están llenas de páginas y de webs de odio que fluyen por ahí sin ningún tipo de control. Sí, y luego en su fusil había escrito el nombre de alguien como Josué Estebanez, que es considerado casi un héroe entre los neonazis por haber matado a un chaval, ¿no? Sí, que es un ex soldado neonazi que mató a un chaval en el metro de un
Carlos Palomino, que voy a decir su nombre, no voy a decir el nombre de los asesinos, pero sí de las víctimas, que tenía 12, fue hace 12 años en el metro, y las cámaras del metro le grabaron, y es horrible, esa imagen es terrorífica. Y ese vídeo pues se convierte en lo que llaman ahora viral, que no sé por qué lo viral tiene que ser realmente importante. Es como si la cantidad de gente que ve algo marca la importancia del evento. Hablamos un poco de la gestión del odio, la condición humana que hay después de todo eso, o detrás de todo eso, ¿no? Esta semana César Sayoc se ha declarado culpable del envío de paquetes bomba, explosivos caseros a diferentes líderes y simpatizantes demócratas. Recordarás que mandó unas bombas caseras a Barack Obama, a Hillary Clinton, incluso a actores vinculados al Partido Demócrata, como Robert De Niro, por supuesto. Y el tío vivía en una furgoneta aparcada en el parking de un mall, lleno de fotografías de Donald Trump. Y en la primera sesión del juicio pues se ha puesto a llorar y básicamente decía que no sabía por qué lo ha hecho, pero esa generación de odio le había llevado a hacerlo. Es que es muy difícil defenderse de alguien que quiere matar. En el caso del terrorismo yihadista, alguien que está dispuesto a morir en el atentado ya es casi imposible o imposible del todo. Entonces, la única forma de defendernos de este tipo de ataques es trabajar antes, trabajar en el odio, en romper la normalización del odio. No puede haber una normalización del odio. Tiene que haber una enorme responsabilidad en los políticos y en los medios de comunicación, que estamos dando voz a gente que no tiene representación parlamentaria y se les está metiendo en tertulias para que digan barbaridades, en vez de preguntarles por la sanidad, porque luego que queda es la barbaridad. Entonces estamos de alguna forma normalizando la barbaridad, y eso luego es un caldo de cultivo en tierra abonada que para gente que no está bien de la cabeza pues puede hacer este tipo de cosas. We see today white nationalism as a rising threat around the world. I don't really. I think it's a small group of people that have very, very serious problems. I guess if you look at what happened in New Zealand, perhaps that's a case. I don't know enough about it yet. Y luego con gente como está diciendo que el supremacismo no es un problema. Sí, que es muy poca gente. En fin, él ya acumula varias declaraciones reduciendo un problema que es grave y que se extiende no solo en Estados Unidos, también en Europa. Hombre, me comentaba el otro día la película de Spike Lee, que termina con esa declaración de Trump que hizo después de unas manifestaciones neonazis en Carolina del Norte, y Trump diciendo, bueno, sí, hay neonazis, pero también hay buena gente ahí en la calle, ¿no? Sí. Sara Bosch, buenos días. Hola, buenos días. Sara Bosch es psicóloga clínica forense, coordinadora de la Unidad de Atención y Valoración de Afectados por Terrorismo. Es preocupante cómo se está difundiendo el discurso del odio a través de las redes y que haya líderes que se lo apropien políticamente. Claro, es terriblemente preocupante y sobre todo yo que por suerte profesional y por desgracia personal también, pues he podido atender a muchas de sus víctimas. Cuando realmente entiendes los efectos o cuando ves los efectos de ese odio y que causan muertes, es muy preocupante el mensaje destructivo del odio, ¿no? Ya no simplemente es un rechazo o una ideología, sino cuando la solución que brindan es destruir al otro porque el otro es una amenaza y por lo tanto para que pueda sobrevivir mi idea de sociedad tengo que destruir al otro. Por lo tanto legitima, ¿no?, ese concepto de guerra, y ellos son auténticos soldados, ¿no? Entonces ese carácter mesiánico, ese carácter salvador es lo que hace además que estén como unidos y se reconozcan como líderes, ¿no?, o como iconos, ¿no? Eso es lo preocupante, el odio que lleva a la solución como destrucción del otro. Lo más sorprendente es que nos haya sorprendido la reacción de Jacinda Ardern, la primera ministra de Nueva Zelanda, que ha dado una muestra de empatía, de capacidad de emoción con las víctimas. El viernes pasado las mujeres neozelandesas se pusieron el hijab en solidaridad con las mujeres. Ese es el camino, pero es casi una gota en el océano, ¿no? Porque luego otro lado tenemos a los Trump. Claro, ahí está. Y de hecho las víctimas piensan que se sienten doblemente atacadas porque por un lado está pues el asesino, ¿no?, porque es lo que son, ¿no?, en un momento determinado con una patología o no una patología, pero evidentemente son personas que matan a otros, ¿no? Por lo tanto se sienten agredidas porque viven intencionadamente ese odio hacia aquello que representan, porque todos saben que no es una cosa personal, pues la persona que yo soy, sino aquello que yo represento. Por lo tanto, aquello que yo represento quiere ser destruido, pero por otro lado, aquellos que me representan no me están protegiendo, o incluso si lo hacen, que se agradecen muchísimo esas muestras de solidaridad. A mí lo que más me preocupa es dentro de 2 meses, dentro de 3 meses.
Por lo tanto, unos me quieren destruir y otros me abandonan, ¿no? Ese es un sentimiento muy común. Claro que este Josué se convierta en un héroe en un país que está en nuestras antípodas, por unas imágenes en las que se le ve clavar un cuchillo de 20 centímetros en el corazón de un chaval, significa que hay un mundo que existe, pero que nosotros no conocemos y al que no prestamos atención, que es una especie de submundo oculto ahí en el ciberespacio. Yo me pregunto si las personas que frecuentan ese mundo tienen caracteres comunes de, no sé, de psicopatía o de fragilidad intelectual. Probablemente sí, no hay un único perfil, pero sí que es cierto que todos entendemos que debe haber algunas variables, ¿no? Que no son normales, ¿no? Que pueden hacer que alguien haga algo así. De hecho, claro que encontramos rasgos psicopatológicos. Eso no significa que no sepan lo que hacen, ¿no? Es distinto, pero esa psicopatía, rasgos paranoides, rasgos narcisistas, jóvenes que están en un estado de indefinición de identidad, con esos conflictos familiares, que buscan ese rol. Entonces, realmente son círculos con unos mensajes muy simplistas, muy genéricos, que hacen que estas personas, pues con 4 ideas, reduzcan completamente el mundo a esas 4 ideas, ¿no? Entonces, claro que hay muchas personas que leen esos mensajes, que se encuentran muy acogidas con esos mensajes, y muchas personas que les acogen. Pero eso también sucedía, pues, a nivel social con el terrorismo de ETA, ¿no? Es decir, siempre encontramos que tienen láteres, líderes, y además que se relacionan muy poco con otros grupos, ¿no? Tienden a relacionarse básicamente con estos. Este tipo de matanzas masivas en Nueva Zelanda, las que ha habido en Estados Unidos, en colegios, supongo que dejan una huella terrible en las víctimas, y cada vez que se produce una matanza es como si revivieran su hecho, ¿no? Es la misma, sí. De hecho, fíjate, las víctimas no recuerdan, reexperimentan. Por lo tanto, es una y otra vez ese encendido, ¿no? Como un interruptor que te vuelve a encender absolutamente todo. Ya les pasa cuando lo piensan, ya les pasan cuando bueno, pues hay pues, películas o diferentes cosas que se lo recuerdan. Cuando hay una nueva matanza, además es ese sentimiento de esto no ha cambiado, esto otra vez, ¿no? Es un dolor que es difícil de entender, está muy bien. La manera en la que lo has explicado, ¿no? No es un recuerdo, es volver a vivir lo que pasa. Experimentan eso. El mismo dolor. Con todas las sensaciones, sí. Sara Bosch, que es psicóloga clínica forense, coordina la unidad de atención y valoración de afectados por terrorismo. Gracias por el diálogo, Sara. Un abrazo. Muchas gracias. A vosotros. Buenos días. Hasta luego. ¿Qué pasa con el mundo? Muy de esta canción, Ramón. Sí, eso es la palabra, ¿no? Avances científicos maravillosos, pero... ¿No te dan ganas de comprarte una casita en una aldea perdida de Galicia? Sí, tenemos ahí una idea con Mónica García Preto y Javier Espinosa de montar una gala de periodistas, pero como se empiezan a separar algunos de nuestros amigos, creo que tenemos que hacer 2 aldeas, galas con una pequeña distancia, y hay que graduar el número de periodistas y la edad, porque alguien tendrá que empujar nuestras sillas de ruedas. Eso te iba a decir, y luego también la orientación ideológica, ¿no? Sí, porque si no podéis discutir con nadie... No, pero tenemos que discutir dentro de un marco, ¿eh? Aquí no, discusiones reducidas. Hasta luego. Chao. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.